de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, aleluya. Muy importante esto, hermano, porque pasamos desapercibidos muchos eventos en la Escritura. Amén. Dios, cuando el hombre da ese paso de fe, cuando el hombre entra en la dimensión del Espíritu, cuando el Espíritu de Dios habita en el hombre, no se lo olvide, es el pneuma de Dios, es el Espíritu mismo de Dios, es la presencia del Dios vivo y eterno en su vida. Es casi increíble poder decir esto, que Dios habita un tabernáculo terrestre como usted y como yo. Bendito sea el Señor y bendito todos estos hombres, como el apóstol Pablo, que se dejaron usar por el Espíritu de Dios. Sí, aleluya. Es increíble, mi hermano. Gloria a Dios, Padre Santo. Bien, vamos a ir al libro de Santiago un poquito adelante, capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver cómo es que el Señor santifica al creyente, hermano. ¿Y cómo es eso de que santifica al creyente? Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nosotros estamos santificados. Y no es porque yo lo diga, o no es porque yo lo interprete de esta manera. Vamos a ir a la Escritura. Amén. Gloria. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 4. Vamos a ir al versículo 1. Porque este es el problema que tenemos. La amistad con el mundo. Oiga, hermano. La amistad con el mundo es enemistad con Cristo. Sí. Porque en el mundo hacemos unas amistades impresionantes, hermano. Y con Cristo tenemos una medio amistad, una escasa comunicación con Él. Oh, ¿cómo estás? ¿Y por aquí? ¿Qué vas a hacer? Y nos encontramos, comemos, desayunamos, almorzamos, vamos para allá, vamos para acá. Y el Señor sencillamente es un simple observador de nuestras vidas. Es un simple ni testigo de eso, de lo que nosotros hacemos. Amén. Gloria, Padre Los Santo. veo preocupados a ustedes. Vayamos al versículo al 1. ¿De dónde vienen las guerras? Al 1. ¿De dónde vienen las guerras? Luego les voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué pregunta eso el apóstol? Porque ya se dio cuenta que están andando medio carnales, ¿sí o no? Están andando con los motores apagados. O sea, están fuera de servicio. Veamos. Empieza con un interrogante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Le voy a hacer una pregunta de fuego a ustedes. ¿Podemos tener problemas ustedes y yo? A ver. Si no me quiere responder, no me la respondo. Pero yo voy a responder por ustedes. No pueden haber. ¿Por qué? Porque en usted y en nosotros
mora el Espíritu del Eterno. Sí, amén, aleluya. O sea que espíritu, alma y cuerpo, todas mis emociones, debilidades, arrebatos, tienen que estar sujetos a la ley del Espíritu de Dios. Sí, amén. Ese es el problema del cristianismo. Soy cristiano en la iglesia y mundano en la calle. Y en la casa peor todavía. Porque en la casa le dicen algo y allá apenas saca el colmillo. O estoy equivocado. O estoy levantando calumnias. Empezamos otra vez. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Excuse me. ¿Será que el Señor nos conoce con nosotros por ahí? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Y cuáles son vuestros miembros? La lengua, el pensamiento, nuestras acciones, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestras acciones, hermano. 2. Codiciáis y no tenéis. Tengo una necesidad grandísima, pero mi codicia es más grande por esto, por lo otro. No, hermano, vamos a llevar todas nuestras necesidades, espíritu, alma y cuerpo, a la obediencia del Señor. Amén. Amén. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís Gloria a Dios. para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, ya el Señor saturado, mira lo que nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, pero como usted es abogado, es legista, usted es un buen abogado, dice, pero ¿cómo voy a ganarme al mundo si no es yéndome al mundo? Sí, está bien, vamos al mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Su estilo, su manera de vivir, su manera de observar, su manera de comunicar, su manera es la de Dios, no es la que usted se imagina. Sí, amén. Oiga, hermano, pedís y no recibís. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad, estoy en el 4, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, aleluya. Hermanos, aquí estamos fallando. Oiga, hermano, y no hemos entrado a la clase todavía. Estamos viendo apenas una introducción. Estamos pegando un pequeño pellizco para entrar a ver la verdadera neumatología, hermano. Gloria a Dios. Amén. 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 Bueno, Dios vivifica el cuerpo físico del creyente. Vamos a ir a regresar un poquito a Romanos capítulo 8, versículo 11. Vamos a ir desde el versículo 1, porque quiero que estas palabras, estos versículos, ustedes los anoten, Sí, amén. porque son vitales para el crecimiento, vitales para la solidez espiritual. ¿Están conmigo? Amén. Bien, vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Quiero que ustedes
digan de quién es este libro, del otro, versículo tal, capítulo tal, porque si alguien nos está escuchando, entonces dice, dijo el libro de tal, en el capítulo tal y en el versículo tal. Tenemos que ser buenos comunicadores, empezando por ahí. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Me preguntan, hermano, ¿pero cómo hago para dejar la carne? Usted tiene que llevar esa carnecita sujeta a la ley del Espíritu. La carnecita no la puede dejar en la casa porque allá se va a quedar con el Espíritu también, ¿no? Usted tiene que andar bajo la unción del Espíritu, llevando la carne sujeta a la ley del Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Oiga, hermano, por favor, leamos esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que el pecado es muerte. El hombre que peca, no importa la manera, está muerto ya. Estamos muertos ya. Desde el momento que entramos en la dimensión del pecado, ¿por qué estamos muertos? ¿Ah? Por el pecado. Porque vamos en contra de la ley del Espíritu. Por eso estamos muertos. Estábamos vivos en el Espíritu, pero cuando el hombre se sale de la dimensión del Espíritu de Dios y entra en pecado, automáticamente el hombre muere irremisiblemente. Amén. Gloria a Dios, Padre. Sigamos. 3. Estamos en Romanos capítulo 8, versículo 3. Sí, amén. Porque lo que era, escuche bien, estas palabras, usted las va a repetir un día Sí, amén. y se va a acordar de ellas un día. Porque lo que era imposible para la ley, oiga, hermano, quiero traducirle este versículo de esta manera. Usted y yo no teníamos solución. De acuerdo a la ley, estábamos muertos. Sí, amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén, aleluya. ¿Para qué? Para salvar el alma del hombre. Aleluya. Sí, amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la doctrina del Espíritu, llevando sujeto Sí, amén. todo aquello animado por el Espíritu, cautivo a la obediencia del Espíritu de Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, si usted se da cuenta, ese Espíritu es con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios en las cosas del Espíritu. Pero los que son del Espíritu, que es en mayúscula, en las cosas del Espíritu, que es mayúscula. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Hermano, será difícil caminar en el Espíritu. Si eso fuese imposible, entonces nadie se pudo haber salvado. Y mucho menos este hombre. Porque este hombre persiguió a la iglesia. No fue cualquier perita en dulce, hermano. Pero cuando este hombre fue tomado por el Espíritu del Eterno, se constituyó en uno de los más grandes
defensores de la ley de Dios, ministros, ejemplos, vivificantes de la ley de Dios. Amén. Hoy en día hay grandes hombres y grandes mujeres de Dios que no venden su alma absolutamente por nada. Aunque estemos en grandes y enormes necesidades, no importa la que fuere, de Él somos. Sí, amén. Gloria a Dios. Y hacia Él vamos. Aleluya. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Aleluya. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que el hombre, cuando se sale de la dimensión del Espíritu de Dios y entra en la carne, automáticamente entra en contra de la palabra y del Espíritu de Dios. En contra. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiero detenerme un poquito acá, porque aquí hay mucho problema, demasiado problema. Sabemos perfectamente que no somos perfectos. Estamos buscando la perfección. Estamos buscando agradar a Dios por sobre todas las cosas, que es lo más importante. ¿Y cómo vamos a buscar la dirección de Dios? En la oración, depositando espíritu, alma y cuerpo en la mano del Eterno para que Él nos guíe. Absolutamente todo, hermano. Si tiene algún programa, algo para hacer, dígale: Señor, si esto es tuyo, por favor, dame la seguridad, dame la paz y la tranquilidad para hacerlo. Y si no, Señor, no permitas que yo lo haga. Si este trabajo me conviene, Señor, porque a veces usted se puede ganar $20 y esos $20 se los puede el Señor multiplicar muchas veces. A veces usted se puede ganar $100 y en un abrir y cerrar de ojos se fueron los $100. ¿Y qué pasó ahí? No es que yo quiera hacer una doctrina donde no hay doctrina. Es que si nosotros nos depositamos a plenitud en las manos del Eterno, Él multiplica. Sí, amén. Y si lo que hacemos no es del agrado de Dios, no va a perseverar, no va a multiplicar. Amén. Amén. Estoy en el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre que está en pecado, el hombre que está en desobediencia, no se puede sujetar a la ley de Dios, no puede. No se le puede servir a dos señores, hermano. Al espíritu y al pecado no se le puede servir. O si le sirve a uno, le está dando la espalda al otro, y viceversa. Amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Bien, 9. Para vosotros no vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora dice: si es el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Él. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Eso es lo que Él quiere. Sí, amén. Aleluya. No os preocupéis qué debéis de vestir, o de comer, o de dormir, porque el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. El afán: voy a trabajar porque tengo esto y que tengo lo otro. Hermano, ponga su trabajo en la mano del Eterno.
Dígale, Señor, este trabajito tú me lo diste. Permíteme disfrutarlo y tener esa bendición. Amén. Bueno, vamos a pegarle ahora sí un pellizco para empezar esta clase. Y vamos a ver la naturaleza del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bien, vamos a pegarle un pequeño pellizco. La naturaleza del Espíritu Santo. La fuerza de la iglesia está en la acción del Espíritu Santo. La iglesia donde no se mueve el Espíritu Santo ha decaído en frialdad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la triunidad de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 19. Leámoslo, por favor. Mateo 18. 28, versículo 19. Para conocer más acerca de Él y su labor, es necesario conocer sus nombres y algunos símbolos que ilustran su labor. Amén. Amén. ¿Qué dice? Ya se lo deberían de saber este versículo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver algunos títulos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, 16. Capítulo 3, versículo 16. A ver. 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga, hermano, qué bonito. Aleluya, sí, amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No está preguntando porque hizo algo malo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, reside, habita, ministra en vosotros? Amén, aleluya. Oiga, hermano, qué bonito es. Sí, amén. No, hermano, definitivamente. Gloria a Dios. Bien, vamos un poquito adelante, Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. Sí, un poquito adelante. Adelante de Gálatas, un poquito. Efesios 4:30. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oiga, eso está delicado, hermano. O sea que el Espíritu de Dios tiene que morar en el creyente hasta que entreguemos este tabernáculo o el Señor venga por nosotros en las nubes, para encontrarnos en las nubes. Oiga, hermano, está delicado esto. Repítamelo otra vez, por favor. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Oiga, hermano, sellado, mira lo que dice ahí, una palabra importante. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Esta palabra es muy profunda, dice demasiado, significa demasiado, que si nosotros logramos mantenernos bajo la unción del Espíritu del Eterno, si el Señor viniese esta noche por su pueblo, vamos a los aires para encontrarnos juntamente con Él. Suena como algo muy utópico, casi increíble. Sí es casi increíble, pero es verdad. Está escrito. Y como está escrito, yo lo creo. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien. Aleluya. Bendito eres, Padre Santo. Vamos a ir a 1 Juan, capítulo 4, versículo 2, antes de Apocalipsis. 1 Juan 2. Amén. capítulo 4, versículo 2. Gloria a Dios. Vamos al versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aleluya, Padre Santo. ¿Qué significa esto? Esto no es un cuento, es una realidad ineludible. Está escrito en muchos libros. Tenemos las Sagradas Escrituras que dan testimonio de Él. Sí, amén. Que Él vino en carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Sí, amén. Aleluya. Hermano, y conocimos su aliento, el timbre de su voz, su ternura y su dulzura, y vimos el poder que había en Él. Sí, amén. El mismo Dios encarnado, hecho carne. Amén. Sí, Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver quién es verdaderamente Cristo. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 9. Y nos vamos a dar una sorpresa grandísima. Romanos 8, 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Amén. Aleluya. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros Amén. no vivís en una carne. Aquí hay una revelación impresionante, impresionante. Y yo quiero saber si ustedes se van a dar cuenta de ello. Mas vosotros no vivís en una carne, hay una coma, sino según el Espíritu, hay otra coma. Sí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, ¿qué espíritu tenía Cristo? Ahí está. Es el mismo Dios y la vida eterna. Amén. Aleluya. Amén. Amén. O sea que, léame ese versículo, hermano, por favor. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ese espíritu es con mayúsculas, ¿se da cuenta? Sí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, Ese espíritu es con mayúscula también, ¿cierto? sí, amén. Y si Y si alguno alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Entonces, Aleluya. tenemos que preocuparnos. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu, no somos de Él. Usted puede ir a la iglesia todos los días, hermano, pero también puede andar en la carne todos los días. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nosotros somos del Eterno. Amén. Amén. Sigamos. Bien. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. All right. Permítame un momentico. Aleluya, Padre Santo. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Bendito Señor. Gracias, Padre. Capítulo 1, versículo 19. Vamos a ir al versículo 16. Amén. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración, oiga, hermano, porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y por la suministración, por haberle impartido la suministración del Espíritu de Jesucristo, aleluya, esto resultará en mi liberación. Gloria a Dios. Hermanos, estamos con una deuda grandísima delante del Señor. Aleluya, qué cosa tan linda. Bien. Aleluya. He llamado el Espíritu de Cristo por varias razones. Vamos a ir a Juan 14, 26. Juan 14, 26. Evangelio de Juan 14, 26. Y necesitamos saber todos estos. 14, 26. Bien. Amén. Quiero leer desde el 15, Amén. porque esta es una promesa del Señor. Es el Espíritu Santo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oiga, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo le dijo, Jesucristo, sí. todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo,
vosotros también vivís. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. 22. Y le dijo Judas, no eres Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a vosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, en medio de vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, oiga, en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. 29. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Aleluya, Padre Santo. Es muy importante esto, hermanos. Ya vamos a terminar, hermanos. Bien. Aleluya, Padre Santo. Ahí adelante, el capítulo 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aleluya, Padre Qué Santo. cosa tan linda. Ok. Ahora, ahí adelante, el 16, 14. Vamos a ir al versículo 12, 16, 12. Juan capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, entender ni pensar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Padre es el mismo Señor. Amén, aleluya. Hermano, Gloria a Dios. hay tantas cosas Aleluya, Padre Santo. que tenemos que aprender.
Vamos a ir a Hebreos un poquito adelante. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Sí. Hebreos capítulo 10, versículo 29. 10, 29. Hebreos capítulo 10. Vamos a ir desde el 26. Muy importante, este versículo es muy importante. Estos versículos que vamos a leer son vitales para nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Amén. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Cuántos señores hay? Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Hermanos, si nos hallamos en luchas, en pruebas y en tribulaciones, es momento de levantar las manos, decirle: bendito tu nombre, Señor. Ayúdame a pasar esta prueba. Susténtame con la diestra de tu justicia. Dame las palabras de vida eterna. Dame la fortaleza espiritual para atravesar esta prueba, Señor. No permitas que tu siervo caiga. Hermano, tenemos a un Dios tan bueno. Amén. Que Él nos socorre en todo, hermano. Es más, si teniendo nosotros grandes necesidades y grandes fallas, aún Él todavía nos mantiene en sus manos, hermano. Aleluya. Nos guarda. Aleluya. Qué cosa tan impresionante. Gloria, Padre Santo. Bendito. Vamos a ir a Romanos 4, 1:4. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Aleluya. ¿Están contentos, hermano? Amén. Qué bien, hermano, qué bien. Esta clase es muy importante. Es totalmente diferente, ¿se dan cuenta? Sí, amén. Qué hermoso está. Vamos a ir al versículo 1. 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Amén. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos,
gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Hermano, ¿no cree usted que vale la pena? Vale la pena. Vale la pena servir. Amén. Vale la pena santificarse. Amén. Aleluya. Si usted prende la televisión y ve las noticias, es una expectación de incertidumbre, de muerte, de guerra en todas partes del mundo. Y nosotros, en cambio de estar a los pies del Eterno, a veces participamos de este tipo de eventos también, que nos contaminan y nos hace extremo daño, hermano. El solo hecho de pensar este tipo de cosas. Ya vamos a terminar, mi hermano. Aleluya. Romanos 8:15. Romanos 8:13. 15. 8:15. Perdón. Bien. Pues, Vamos a llegar a 11. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga, hermano, es que a veces leemos y a veces no nos damos cuenta de lo que leemos. Vuelvo otra vez. 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, oiga, por su espíritu que mora en vosotros, hermanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. aleluya. Oiga, hermano, es increíble, ¿no? Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Versículo 3. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibió la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O sea, Roma tipifica todas las otras, el resto del mundo, ¿no? Sí, amén. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya, Padre Santo. Aquí terminamos con esta clase, mi hermano. Amén. La otra semana vamos a ver el Consolador, el Paracleto, ¿no?